18 específicamente, dice: entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Se recuerda que estábamos trabajando, no la semana pasada, sino que la anterior, este tema? Y habíamos visto ya algunas cosas. Por ejemplo, el significado de la palabra distinguir significa ver. Poder ver entre lo bueno y lo malo, poder discernir, dice, poder reconocer, hermano. Y es uno de los grandes temas, y por eso es que en este tiempo, y viera usted qué hermoso lo que hemos estado trabajando los martes en el discipulado. Los martes, hermano, usted está invitado a llegar también. El discipulado los martes, vimos el tema anterior, fue la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. Hay 6 pasos, digamos, donde el cristiano puede empezar un proceso de involución hasta llegar a un 6.º paso que es reversible, pero el 7.º ya no es reversible, ahí se pierde la salvación. Y ahora estamos estudiando uno que habla sobre la apostasía. También es glorioso porque dice la palabra que en el último tiempo viene una apostasía generalizada. Y de hecho ya el Señor puso en mi corazón los jueves hablar un poco también de esos temas para los que no puedan estar los martes, pero el jueves tocar algunos temas importantes como eso. Por ejemplo, el próximo, no sé si el jueves pero en algunos jueves que venga voy a preparar un tema que habla sobre el enfriamiento de Pedro. Después de haber caminado por las aguas, sobre las aguas, hermano, Pedro se ha hecho una gran enfriada, tan enfriada que niega al Señor. Entonces vamos a ver un poco eso. ¿Por qué estamos hablando de eso? Por nuestra capacidad de distinguir. A veces el mundo nos confunde, a veces las situaciones nos confunden, a veces la misma predicación nos confunde, hermano. ¿Por qué digo yo que la predicación confunde? Porque dice la palabra que se levantarán falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, y no crea que ellos van a estar predicando en las esquinas, ellos van a estar predicando en grandes templos. Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir y de distinguir. ¿Cómo me va a decir usted si la decisión que tiene que tomar es buena o es mala? El Espíritu Santo nos tiene que mostrar, pero nosotros tenemos que tener esa capacidad. También significaba examinar, reconocer. Tenemos que aprender a reconocer, hermano, qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios, aunque se parezca. Porque el mismo Señor dice: el trigo y la cizaña no me la separen junta, esperemos a que la cortemos. Y más adelante ya el sembrador separará el trigo y la cizaña. No es porque el Señor no sepa distinguir, porque Él lo dice, no sé quién es quién. No, dice, no vaya a ser que por arrancar cizaña me pase jalando un par de trigos. Pero entonces nosotros tenemos que saber distinguir, tenemos que saber qué es lo que el Señor quiere. Entonces habíamos empezado el domingo anterior, hace 15, que una de las maneras para aprender a distinguir era diezmar. Se recuerda que este verso de Malaquías que leímos 3:18 viene dentro de aquellos que habían dejado de diezmar. Entonces el Señor les dice: traed los diezmos a la alfolía, era alimento en mi casa, y salirán los cielos y todo. Y llega hasta el verso 18 y dice: y entonces volveréis a distinguir. Quiere decir que en algún momento distinguieron, pero se enfriaron. Y el Señor lo que quiere es que volvamos a tener la capacidad. Entonces eso es uno de los elementos que habíamos visto la semana anterior. También habíamos visto el tema del licor, ¿verdad? ¿Se recuerda, hermano? No me veréis vino ni licor ni con tus hijos, porque digamos el que hace eso en exceso, o el que realmente está en una, dice que no podía venir al templo habiendo bebido licor, es una versión, o cerveza. Digamos, eso también nos quita capacidad de discernir. Y habíamos hablado también de buscar la santidad, ¿se recuerdan? Que eran los 3 que habíamos visto. Y hoy vamos a hablar, yo creo que habíamos visto también consejo, ¿no? Yo creo que sí. Pero yo quiero empezar por hermano, porque me hace sentido con lo que le acabo de decir. Acompáñeme a 2 de Samuel 19:33. Antes de que mientras usted busca, el anterior era buscar consejo. 2 de Samuel 14:15 dice: yo he venido a hablar con mi señor el rey. Y entonces aquí lo que habla es que le pide un consejo al rey. Si lo hablamos, el rey es su autoridad, y cuando usted incluso a veces tiene alguna duda sobre cómo decidir, también en humildad puede pedir un consejo. ¿A quién? A una autoridad. Puede ser a un jefe, puede ser a su padre, puede ser a su mamá, puede ser al pastor, puede ser a alguien que usted reconozca como alguien que lo puede orientar. No le vaya a pedir consejo, hermano, a que está peor que usted.
porque entonces, imagínense. Entonces, mire, pues 2 Samuel 19:33 lo voy a leer en una versión que se llama Biblia al Día. Dice: el rey le dijo, acompáñame, quédate conmigo en Jerusalén y yo me encargaré de todo lo que necesites. Mi hermano, qué llamamiento más glorioso. Que usted le diga al Señor, mira hijo, acompáñame, quédate conmigo aquí en Jerusalén, yo voy a encargar de todas tus cosas, tu familia, tu trabajo, todo me encargo de vos. Aleluya, Padre, yo voy contigo. Yo lento. Pero, verso 34, pero ¿cuántos años de mi vida me quedan? Respondió Barzillai. ¿Para qué subir con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años y apenas puedo distinguir, apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo, o saborear lo que como y lo que bebo. No distinguir entre el pan y el vino, o aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras. ¿Por qué ha de ser tu siervo una carga más para mi señor el rey? ¿Qué discierne usted ahí en este Barzillai? Hay hermanos que eran bien viejito, tenía 80 años. No, hermanos, en esa época, ¿cuánto vivió Moisés? ¿Cuánto vivió Abraham? Todavía estaba joven, si se que llegaban a vivir los 120 o más. O sea que si hacemos la relación, que una persona hoy, digamos que por ahí por los 80 ya está en una edad donde puede decir, padre, me voy o me quedo, a los 60 todavía está bien. Entonces, para esta persona, a los 80, si lo hacemos la relación y los comparamos con los 120 o más de 100 años que vivían, todavía estaba bien, hermano. ¿Sabe qué es lo que yo discierno acá? Pero, ¿cuánto me queda a mí de vida? ¿Para qué comprometerme? ¿Para qué voy a subir al rey? Entonces, si yo ya estoy viejo, ¿y para qué voy a hacer yo carga de los hermanos? ¿Sabe qué siento yo? Que lo que a esta persona le hizo perder su capacidad de distinguir fue su apatía y su cansancio. Porque, perdóneme, pero a esta edad, en este contexto, no era viejo. Era un hombre maduro, tampoco que tenía 20, pero era un hombre maduro. ¿A qué edad quedó embarazada Sara de Abraham? ¿Qué edad tenía Abraham? 90, ¿no? Por ahí, como por los 90, estaba joven. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que revisemos un poco la apatía y el cansancio. Hermano, el cansancio puede hacer que tú y yo perdamos nuestra capacidad de distinguir. No por el hecho de que estar cansado no me permite ver, sino porque el hecho de estar cansado hace que hoy no voy, mire el día, pastor, estaba para quedarme entre las colchas. No, hermano, mire qué día más glorioso. No, hermano, no va a hacer culto. No va a hacer culto el viernes, hermano, si es el día de feria. El jueves hubiéramos hecho vigilia, pues se nos pasó, ¿verdad? Hermano, y los bautizos aquí los van a hacer, no los van a hacer a las 8 de la mañana, no es en la tarde. A veces, hermano, el cansancio hace que usted ya no se comprometa con el Señor. Hermano, ¿cuánto pasa eso en las casas? Hermanos, hay que interceder, hermano. Hay que interceder. Yo soy parte del grupo de intercesión. Puso la hermana ahí que se requiere orar por tal persona. Ay, a la hora que no ponen más temprano. A esta hora ya no oro. Ya me quedo dormido. O cuando hay que hacer la batalla espiritual familiar. Estamos con el Señor, hermano. Entonces, a veces el cansancio, mire, usted no quisiera dedicarse solo a las cosas de Dios. Ay, no, si quisiera, algún día mi Padre me lo conceda. Pero mire lo que le dice aquí el rey: acompáñame, quédate conmigo en Jerusalén, yo me encargaré de todo lo que necesites. Hermano, ¿usted cree que el rey se confundió al llamarlo? Como que el Señor nos estuviera diciendo a nosotros. Claro, como que el Señor estuviera diciendo: hey, ven tú, sígueme. Ay, no, yo no, eso de caminar a las marcas y la gente, a mí el gentío no me gusta, Señor. Porque son tantas las multitudes. ¿Se recuerda cuando lo apretó aquella? Me dijo: ¿quién me ha tocado? Sí, porque están apretando todos. Imagínense este. Ay, yo me lo imagino que hasta con cuento iba. ¿Cómo se llama? O sea, las hermanas andaban con abanico y este. No tenía ganas, hermano. No tenía ganas.
de aceptar el glorioso llamamiento que le estaba haciendo el Señor. ¿Por qué? Estaba cansado. O la apatía. Ay, no. Fíjese que aquí sí que dice que estaba cansado, yo me estoy imaginando, pero dice, ¿por qué tengo que ser carga yo para mi Señor? ¿Usted cree que era carga para el Señor, para el rey aquí? No, si el rey se lo ofreció. El rey le dijo, no, vení, no vas a hacer carga, me vas a ayudar. Ay, no, pastor, yo solo el domingo voy a llegar. Ya le aviso de una vez. El jueves dijimos, hermano, ¿quién quiere otro culto entre semana? Amén, dijeron los hermanos. Pero ya sé yo que sí va a venir, hermano. Por eso es que lo estoy pensando, ya que día nos queda mejor. Digo, amén, ¿verdad? ¿Usted quiere otro culto de semana, no? Amén. ¿Pero va a venir? Amén. Levante la mano que me comprometas. Los mismos del jueves. Ya ven. Bueno. Entonces, mire, pues, dice, y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo, dice. Mire, era un escogido del rey. El rey lo llamó, hey, acompáñate. Yo me encargo de tus cosas, vos acompañarme, vamos a las montañas de Jerusalén. Ay, yo sí, a mí sí no me tome en cuenta. Así hay cristianos que le dicen al Señor, a mí sí no me tomes en cuenta, Padre. Yo con llegar el domingo me conformo. No estoy hablando de llegar el domingo, es como que el ejemplo más visible, pero estoy refiriendo a aquel que ya no está dispuesto en su vida a comprometerse más con Dios, a seguir avanzando, a seguir rompiendo cadenas de iniquidad, a seguir metiéndose en oración, a que cada vez se mete más en alabanza, en adoración. Aquel cristiano que, ya lo decíamos el jueves, que no se detiene, que tiene que seguir avanzando. A mí me da la impresión de que este está a punto de quedarse sentado junto al camino, ¿no? Ahí que jalar una silla y sentar, yo ya no sigo. Este se me figura que es aquel cristiano que ya no quiere seguir, hermano. Tenga cuidado, porque si el cansancio o la apatía han llegado a su vida, otra cosa es que yo entiendo perfectamente que no todos pueden venir entre semana y que incluso a algunos el domingo les es difícil. Yo lo sé, yo lo hablo a nivel generalizado, pero no voy a sentirse tan incómodo. Yo conozco muchas situaciones de ustedes, pero me refiero pues a aquel que teniendo la posibilidad, teniendo las condiciones, hoy sí, tengo repaso a la alabanza, pero domingo a las 8 lo pone el Ludin. Ahí está bien. Ahí está. ¿Por qué no ponemos? Repasemos en la tarde, hombre. No, hermanos, ya estamos aquí para que de una vez, con la opción de la alabanza, nos quedamos para tocar. Entonces, ojo, revisen su vida. ¿Está cansado? ¿Hay apatía espiritual para las cosas de Dios? Hermano, tiene que votar eso. Tiene que votarlo, porque mire, dice, no puedo distinguir apenas entre lo bueno y lo malo, saborear de lo que como y lo que bebo. Hermano, usted puede saborear la palabra, puede saborear la unción del Espíritu, puede distinguir usted cuando bebe y cuando come en lo espiritual. La llenura del Espíritu es como un vino glorioso que el Señor me llena. Yo puedo sentir el vino de la presencia, el vino celestial aquí, como dice el coro. O una buena palabra que es la paca de revelación, la que me diste para que gloria, alimento más. Ahí a ver cuando hablemos del alimento sólido. Pero hay hermanos que están la gran unción, la gran palabra. ¿Cómo estuvo? Pues bien. Ya no puede distinguir. Entonces, hermano, revise cómo está su apatía y cómo está su cansancio. Ese podría ser un asunto que le impide al cristiano discernir entre lo bueno y lo malo. Cambiemos. Primera de Reyes 3:7. No toca cobrarme, un montón. Primera de Reyes 3:7. Si no, voy a agarrar los más valiosos. Todos son valiosos, pero los que más. Primera de Reyes 3:7. La Biblia al día dice: ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. ¿Quién está hablando? Salomón. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Mire, hermano, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y el Señor le agradó lo que Salomón
Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riqueza para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. ¿Quién fue el más sabio en la historia de la Biblia, hermano? Salomón. Pero mire, entonces, este es un poco diferente al anterior. El otro era maduro, 80 años, va a ser yo carga del rey. Pero este, al contrario, ¿qué fue lo que dijo? Señor, pues yo soy apenas un muchacho, así como me pasó a mí, hermano. Padre, apenas sé cómo comportarme. ¿Cuál es la actitud de Salomón ahí en ese momento? Humildad. Humildad, pero estaba reconociendo su inmadurez para gobernar el pueblo. Por eso lo que él pide es sabiduría para saberlo hacer. Entonces, una de las situaciones que también nos impide, hermano, distinguir entre el bien y el mal es qué tan maduros somos. Hermano, usted no me va a decir que mi hijo Julio Andrés le va a preguntar: yo, mira, vos tengo un problema en mi trabajo, ¿vos qué pensás que debo hacer? Hermano, ¿qué vas a ver? Y no es porque no sea inteligente, sino porque, hermano, traen a los gemelos a ver qué piensan ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente hay madurez de vida y hay madurez espiritual que el que es maduro, pues sabe por dónde ese negocio no lo hagas. No, es que está buenísimo, fíjate, no lo hagas. Ya lo hice, pastor, bueno, ahí te espero. Y al tiempo tenía razón, hermano. Entonces, otra cosa importante es reconoce si estás en capacidad de distinguir, porque entonces lo que tenemos que hacer es pedir madurez, pedir sabiduría. Otra de las situaciones que impiden la capacidad de distinguir es aquel inmaduro, el cristiano inmaduro. Ya habló la palabra el jueves, habló, ya hay frutos, pero hace falta que los frutos maduren. Hermano, nosotros estamos llamados a ser cristianos maduros. No podemos quedarnos verdes ni amarillos. Tenemos que ser rojos. Digamos pues que rojo es el color de la madurez, pero yo voy a ir una manzana, ¿verdad? O algo o un mango, ¿verdad? Hay gente que le gusta el mango verde, ¿verdad? Con sal y pepita y limón. A mí me gusta amarillo. Me destiempa los dientes con el verde, ¿verdad? Pero bueno, regresemos al cristiano maduro. Hermano, tenemos que ser maduros. Y esto es un asunto bien importante, fíjese, hermano. ¿Sabe por qué? Le voy a dar un consejo para aquellos que están en posiciones de autoridad. No delegue a personas inmaduras espiritualmente, porque no saben distinguir entre el bien y el mal. O sea, usted no me puede decir: fíjese, hermano, que le delegamos a Andrés unas actividades en la casa. No, las actividades que son de importancia, usted tiene que tomar decisiones, tiene que tomar en la iglesia. No se le puede delegar funciones a alguien que no haya mostrado madurez espiritual. El pastor Ricky me saludó, ya me voy mejor. Yo pensé que hoy a mí me toca. No, la madurez espiritual. Aquella que usted sabe, que usted reconoce que hay procesos, que hay victorias, que hay desiertos, que hay un montón de cosas, y que usted ha tenido incluso experiencia en decidir. ¿Cómo le ha ido en sus decisiones a usted? ¿Ha logrado discernir bien? O ha discernido así como que yo no sé ni por dónde irme? A veces cuesta, ¿no? No crea que todo va a ser así como las caricaturas, ¿verdad? Que le dicen a uno, a veces tú tienes que decidir: Padre, ¿para dónde? Una vez me dijo un hermano a mí que me estaba ministrando, un amigo mío cristiano, me dijo: vos no tengas pena, vos tomás la decisión en el nombre de Jesús. Vos decís: en el nombre de Jesús yo tomo esta decisión. Que si te equivocas, Él te respalda, porque Él no va a dejar avergonzado su nombre. Y me ayudó por un buen tiempo, ya, en el nombre de Jesús ahí voy. Pero la verdad es que nosotros tenemos que tener la capacidad de distinguir. Entonces, aquel que se considere inmaduro, tome nota, va a perder la capacidad. Bueno, obviamente estamos hablando de: mire, hermano, yo me convertí ayer, hermano, pero yo quiero ser maduro. No, tenga paciencia. Pero fíjense que el Señor no llama a los viejos espirituales. Bueno, sí llamó, el anterior vimos que era viejo, pero también a los jóvenes.
Si miren, Salomón dice: yo no soy más que un muchacho, yo apenas me atino conmigo mismo. ¿Y tú quieres que yo gobierne a esta gente? Y el Señor le dijo: sí, pero entonces dame sabiduría, dame madurez, para que yo pueda distinguir entre el bien y el mal. Y el Señor se la dio, y aparte de eso, le dijo: y nadie más. Pero mire qué pidió. Este parecía inmaduro, pero mire la oración que hizo, fue muy madura. ¿Usted qué pide para usted? Como no me has pedido larga vida, ni me has pedido la muerte de tus enemigos, ni me has pedido, ¿qué dice? Dice acá: de modo, como has pedido esto, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos. ¿Y sabe qué, hermano? Yo le aseguro que el 90% de las oraciones nuestras están ahí. Y el Señor le dice: te felicito, Salomón, porque no pediste eso. ¿Qué fue lo que él pidió? Capacidad para dar, porque lo que él quería era tener capacidad para dirigir al pueblo. Padre, larga vida. ¿Qué entra dentro de larga vida? Salud, que Dios que viva muchos años, Padre, todo el espíritu de muerte lo echamos fuera, Señor. Mi vida, Señor. Riquezas. Padre, mis enemigos de ropa. Hermano, usted no tiene todavía enemigos que está esperando que el Señor haga venganza sobre ellos. Los perdonamos en el nombre de Jesús, hermano. Pero miren, fueron 3 tipos de peticiones que mucha gente pide. Padre, mis enemigos, vengo cancelando, Padre, que todo el que se levante en mi contra, que vengo juzgando toda lengua mentirosa que haga aquí, y está usted haciendo, que no digo que no la haya, que no la haga, perdón, haga la guerra espiritual, obviamente hágala. Pida por su salud, reprenda el espíritu de muerte. Pero miren lo que pide este más maduro: capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Y en este tiempo eso necesitamos, la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Cambiemos, mire hermano. Lo voy a leer rapidísimo, hermano, porque está largo. Esdras 3:10. Esdras 3:10. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se había echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que acabo de leer es que se está empezando a poner cimientos del nuevo templo, y se está echando atrás, o se está dejando atrás el templo anterior. Pero dentro de la alabanza, porque ya estaban ahí sonando las alabanzas y todo, dice ahí: muchos de los sacerdotes levitas y jefes de casas paternas que habían visto el primer templo y lloraban en voz alta, mientras muchos daban gritos de júbilo. Entonces yo quiero que usted resalte el verso 13. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta, y se oía el clamor desde lejos. Dice: el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta, y se oía el clamor desde lejos. Bueno, les leí todo esto, hermano, no sé si lo hice más bolas, para que vean lo siguiente. Había ahí en ese momento 2 tipos de clamores. Pero ¿quién era el que no podía distinguir el clamor? Dice la palabra: el pueblo. El pueblo no podía distinguir entre el clamor de gritos de alegría y los de tristeza. ¿Quiénes sí podían distinguir los gritos de tristeza? Los levitas, los sacerdotes, los que estaban ahí. O sea, a veces, hermanos, ¿saben qué pasa? A veces está la adoración, hermano, gloriosa. Aquí casi no pasa, pero yo lo he visto mucho en otras iglesias. Sí, porque aquí no tenemos esa costumbre nosotros. Y la verdad es que yo me gozo de no tenerla. Te voy a explicar por qué. A veces está, hermano, alguien en la oración, hermano. En la adoración orando, hermano.
y empieza a llorar ahí. Yo he visto en iglesias, hermano, donde rápido le cae el servidor, va a venir el nombre de Jesús, y empiezan a ministrarlo. Y en esa ministrada lo que pasa es que lo sacan de la unción, lo que él estaba empezando a ver los pies del Señor. Llega el hermano y dice, trae consuelo a su vida, ¿verdad? Lo jala, hermano. O ahí está la gran adoración y empieza alguien a medio a querer ahí alguna manifestación y también o nadie le cae, hermano. Lo que había que hacer era caerle encima y que la unción de la adoración no terminara de liberar. Pero ¿por qué sucede eso? Por pueblo. ¿Sabe qué puse aquí? ¿Qué es lo que nos quita la capacidad de distinguir si somos multitud o somos discípulos? El que es discípulo puede distinguir si el llanto es de tristeza o el llanto es de gozo. ¿Por qué le digo el que es discípulo? Porque el que es discípulo dice que sigue a Jesús de cerca. Vengan muchachos, a ustedes les voy a explicar las palabras, vengan. Los discípulos de cerca, aquí dice, se oía el clamor desde lejos. Entonces, ¿quién es el de lejos? La multitud. La multitud es el que está lejos. Entonces, en resumen, le resumo este punto. La iglesia multitud no va a poder distinguir. Ya dijimos que multitud no es número de personas. Ay, las hermanas, las iglesias grandes se perdieron. No estamos hablando de Benecer, es grandísima, hermano. Hablábamos con un hermano otra vez que tiene más de 700 y pico de iglesias bajo cobertura. Imagínense cuántas ovejas habrán. Si el estadio se llena y apenas vamos un pushito de cada iglesia, la iglesia es grandísima. Por eso no estamos hablando de iglesia multitud en número de miembros, sino en cercanía con el Señor. Imagínense qué glorioso sería una iglesia enorme de discípulos, hermano. Ahí se revientan los cielos, los techos de los edificios. Empieza a hablar el discípulo y tiembla el asunto, hermano. La iglesia multitud, ¿cuál es la característica de la iglesia multitud? Que seguían al Señor de lejos. Le atraían los milagros, no el cambio de vida, sino los milagros. Hoy, ¿qué irá a hacer? Va a pasar el Señor por aquí, vamos a ver qué va a hacer, vamos a ver. Y ahí andaba, hermano, lo diríamos en buen chapín, chuleando. Pero iglesia multitud también puede ser una iglesia pequeñita que sea multitud. ¿Cómo? Que nadie se quiere comprometer a ser discípulo de Cristo. También puede ser, pero digo, no tiene que ver nada del número, sino la cercanía con el Señor. Entonces, otra de las situaciones que a ti te impide tener la capacidad de discernir, de distinguir, es qué tan cerca del Señor estás. ¿Eres iglesia multitud o eres iglesia discípulo? ¿Que quieras ser mi discípulo? Dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, de lejos, Señor. Ahí cuando pasa y cuando ya se fue, como siempre hay puntuales, hermano, pasó el Señor, sí, fíjate que pasó, sanó dos allá, y qué sé, ya va por allá, se fue. Solo querían ver qué hacía. Cambiemos, hermano. Primera de Crónicas 12:32, rápido, hermano. Primera de Crónicas, perdóneme que vaya muy rápido, pero es que me falta un montón y ahí hay Santa Cena también. Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Isaacar significa recompensado. Entonces dice la palabra de los hijos recompensados, expertos en discernir los tiempos. Hermano, esa es otra capacidad que tenemos que tener: discernir, distinguir en qué tiempo estamos. Imagínense que de repente empieza usted a oír en las noticias que hay un grupo de predicadores, por no decir hermanos o siervos, de predicadores que empiezan a contar que Jesús ya vino. Hermano, Cristo vino en el año 1940 y pico, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Ahí cuando terminó el asunto, Él vino y ya vino. Lo que tenemos que hacer es tomar el reino ya nosotros. ¿Usted qué diría, hermano? Si yo no me fui arrebatado, no ha venido, hermano. ¿Qué le voy a decir a usted? Pues si se quedó, no, porque tampoco ha salido el anticristo, ¿no? Si usted no se fue arrebatado, pero los días no se manifiesta el anticristo, entonces usted no sabe en qué tiempo anda, hermano.
Por ejemplo, si a usted le llega la noticia, hermanos, sale en la prensa y todo, parecía que era cierto lo que predicaban algunos locos por ahí. Hay miles de gentes en el mundo que no están. Y usted llega a su iglesia, hermano, 3 o 4. Hermanos, y nosotros, pues vos, yo creo que nos quedamos. Pero usted sabe inmediatamente qué tiene que empezar a manifestarse después de eso. ¿Qué? En la página siguiente, la del lunes, la manifestación del anticristo. Ahí tiene que usted, pero ¿y usted cómo sabe eso? Pero porque eso se estudia, lo conocemos. O si de repente usted dice, hoy como que me siento en las nubes y empieza a ver al Señor, ya sabe usted que fue arrebatado, que lo van a evaluar y que el Señor le decidirá si usted pasa el examen o lo mandan al desierto a esconderse. Pero si usted regresara al desierto, ya sabe que le tocó. Entonces, hermano, ¿en qué tiempo estamos? No me conteste, pero pregúntese usted, yo sé más o menos en qué tiempo estamos. Primero, estamos en la era del Espíritu Santo. Ya no estamos en la ley y vivimos bajo la gracia y bajo la ley del Espíritu Santo, aquella que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica y no me dejaré esclavizar. Esa es la ley que le rige a usted. Y si pecare, abogado tengo en los cielos, Jesucristo, que Él pelea por mis derechos legales. Yo no sé si es más complicado eso que los 10 mandamientos, hermano. Usted cumplía 10 mandamientos y estaba tranquilo. Aquí es evaluado en todos los aspectos, pues, es decir, todo le es lícito a usted. Entonces, estos eran expertos en discernir los tiempos. ¿Por qué le digo que tenemos que ser expertos en esto? Porque, hermano, hay noticias sobre el temblor. Usted sintió el temblor del día pasado, pero no el último que hubo, no el de las 6:30, como el de las que eran 1 de la mañana. A mucha gente le dio más miedo de las 6:30, porque ya estábamos parados, ¿verdad? El otro, mientras uno medio reacciona del sueño, ya medio pasó. Pero el de la noche, como en la 1 de la mañana, hubo varias noticias donde dice que hubo un montón de temblores en todo el mundo. ¿Vio eso? A tal hora. Y dijo, Padre Santo. Entonces ya no son temblores aislados. Y por otro lado, usted lee en las noticias que hay fuertes esfuerzos por hablar de paz y seguridad a nivel mundial. ¿Qué fue lo que fue a hacer el presidente de los Estados Unidos cuando se reunió con los árabes, después con el Papa y no sé qué? Está dentro de un mover, pareciera ser, de ver cómo se trabaja el tema de la paz y seguridad. Y cuando usted lee Mateo 24, usted sabe que todos esos son elementos que nos van diciendo más o menos en qué tiempos estamos. Ay, hermano, pero me dijo un amigo, hermano, sí, ay, hermano, pero todo el tiempo ha temblado. Sí, todo el tiempo ha temblado, pero no ha coincidido, por ejemplo, con las 4 lunas de sangre que ha habido en la historia y con cómo está el contexto mundial. Ahorita, hermanos, si no hay rumores de guerra, entonces no sabremos qué son rumores de guerra. Ahí se ha quedado un poco, porque las noticias no nos llegan tanto, pero los rumores de guerra están ahí. Y no es una guerra aislada ahí de 2 tribus que se están peleando por un pedazo de... No, estamos hablando de que ahí están las potencias mundiales, con algunas, hermano, yo cuando sí me asusté fue cuando vi la noticia que decía que habían pasado varios marinos nucleares por el canal de Panamá, ya trasladados a los Estados Unidos. ¿Para qué lado? Ay, hermano, esa es la cosa. Es lo que usted y yo nos enteramos. ¿Y de qué es lo que no nos enteramos? Que las noticias no sacan, pero que ellos sabrán. Entonces, hermano, cuando usted analiza muchas cosas, no podemos dejar de pensar que el Señor viene pronto. Que no le digo que mañana o el otro año, pero que tampoco pienso yo que 100 años más vamos a estar aquí. Bueno, nadie va a estar aquí 100 años, porque la tierra esté 100 años más sin que Él venga. Yo no lo creo. Pero vea usted, ¿qué cree usted? Entonces, miremos pues. Ay, y tengo otras, si no cambiemos. Tengo la última ya. Voy a saltar una por el tiempo y tengo esta. Entonces, mire, pues, otra situación que a usted le va a ayudar a discernir es acérquese al Señor. No sea un cristiano multitud, sea un cristiano cercano. Sea hijo de Isaacar, es decir, experto en distinguir los tiempos. Dice
regresaron con Isaacar, y sus parientes entre todas las familias de Isaacar eran hombres fuertes y valientes, inscritos por genealogía, 87,000 en total. Entonces los hijos de Isaacar solo se habla de ellos de una situación, expertos en distinguir los tiempos. Pero en Crónicas 7:5, esa es Crónicas 12:32, pero en 7:5 dice: sus parientes entre todas las familias de Isaacar eran hombres fuertes y valientes, eran guerreros los hijos de Isaacar también. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que ser guerreros espirituales, hermanos. Tenemos que hacer batalla, espiritual. Usted no se conforme con su estatus actual, hermano. Disciérnale, le pida al Señor: Padre, revélame este año qué cosas hay que me estorban a mí. Si tú vinieras hoy, ¿qué cosas son las que tú me criticarías? ¿Cuáles son las cosas, hermano, que no te dejan avanzar en las cosas del Señor? ¿Cuáles son esas áreas de pecado que no logramos salir, hermano? ¿Cuáles son esas situaciones familiares de las cuales todavía nos mantienen agarrados, hermano? Eso es ser un hombre fuerte y valiente, es decir, un guerrero, aquel que vive en su guerra espiritual, en su batalla espiritual. Expertos en los tiempos, en distinguir los tiempos, pero también guerreros. Tenemos que ser guerreros, guerrear por nuestras vidas, guerrear por nuestra liberación, por nuestra sanidad, guerrear por nuestros hijos, hermano. Si usted es el sacerdote de la casa, el guerrero, el valiente. Otra forma es guardar la fidelidad al Señor. Y aquí hablaba de los que guardaban el santuario, pero no va a pasar esa. Y me voy a ir a esta, la última, hermano. Hebreos 5:13. Mire, esta es gloriosa, hermano. Hebreos 5:13. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Miren, hermano, qué verso más glorioso. Con este verso le volamos la cabeza a aquellos que dicen que la doctrina no es importante y que el conocimiento no sirve para nada. Porque hay gente que dice: no, tanta doctrina solo nos hace cabezones y realmente lo que tenemos que comer es el alimento que nos permite el día a día. No, porque el día a día te va a llevar a situaciones donde tienes que discernir, distinguir y tomar decisiones. Y si no tienes alimento sólido, no lo vas a poder hacer. Aquí dice: por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. ¿Quiénes? Los que comían alimento sólido. ¿Quiénes son los que comen alimento sólido? Aquellos que les gusta la palabra, hermano. Aquellos que no se conforman con lo que yo le leo, sino que usted dice: hermano, hermana, ¿cuál fue la cita que dijo? Usted la apunta ahí, hermano. ¿Para qué? Para que mañana, lunes, usted va a ir a buscar cómo era Hebreos 3, una ley de Hebreos, hermano. Ay, qué hermoso que viste, sí, pues. Pero yo seguí leyendo y usted queriendo alimentarse. Dice, hermano, que los martes, porque lo que hacemos los martes es estudiar doctrina, conocer la palabra, conocer los misterios, que el Señor nos explique las parábolas ahí los martes. Y siento fuertemente en mi corazón traer buena parte de eso los jueves en la noche, porque no, el domingo es más devocional, ¿verdad? Pero usted podría llegar los martes, o podría, si no puede el martes, tal vez tratar un jueves. Pero lo que yo quiero llevarle es que, hermano, no podemos estar tomando leche. Si somos cristianos, no podemos estar tomando solo leche. La leche es buena, es necesaria, es básica, es vital para un tiempo. Pero ya después tú tienes que empezar a comer más sólido.
Tienes que tratar de buscar tus perlas en la palabra. Tienes que preparar tus recetas. Y yo preparo mis recetas, sus huevos revueltos en el espíritu. Varones, preparen temas para predicar. Van a ver qué hermoso es. Ora uno, lee la palabra, se mete. Cuando usted siente, lleva 3-4 horas dándole vueltas al tema. Y usted dice, qué glorioso, Padre. Ese es mío, a mí me lo diste, Señor. Y cuando usted ve, otro lo está predicando, dice, ay, van a creer que me lo pirateé. No, es que el Señor también se lo dio a otro, pero usted se lo dio. Hay que predicar el pastor, para eso está el pastor. Sí, para eso está, gloria a Dios. Pero hermano, los que hemos predicado sabemos que es glorioso predicar, hermano. Desde antes, está uno, hermano, está en la oficina. Bueno, que no es oficina, sino es un cubículo, están todos los docentes, hermano. Estaba mostrando unas cosas que yo no había nadie, Padre, que hermoso esto. Ahí, en tu lugar. Tú lo puedes tener en tu oficina, lo puedes tener en tu mesa, donde oras, no sé dónde estudias tú la palabra. Pero, hermano, no podemos conformarnos con leche. La leche es para el recién nacido, para los niños. A ellos, usted de ahí, les damos Santa Cena. Pero no conviven, porque son niños. Pero los adultos, hermano, tienen que ser palabra sólida. Y ahí entramos también a hablar de la Santa Cena. Pan y vino, ya no leche. Comida sólida de adulto espiritual. De que es maduro, el que es guerrero, el que es fuerte, el que es valiente, el que pide sabiduría, el que sabe distinguir las cosas de Dios. Hermano cristiano con raíces sólidas. Hermano cristiano con cimiento profundo. Ese tipo de cristiano que tenemos que ser. Pues que dice la palabra, no llevados como niños, como vientos de doctrina, que quemen como vientos. Cualquier doctrina se los lleva para un lado, para otro. No. Sólidos en la palabra, sólidos en la madurez, sólidos en el conocimiento, hermano, cumpliendo los principios de la palabra, para que usted tenga la capacidad de cuando delante de su vida pasen las situaciones, usted diga bien, bien, mal, 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 bien, mal. Experto en distinguir. Hermano, hasta las personas. Usted sabe que las personas son las ve. Dice la palabra que el pastor debería de conocer el estado de las ovejas solo con verle su rostro. Yo puedo ver varios rostros, hermano. No, Evelyn se ríe. Mejor que me mire riendo, no. Porque tiene que ser. O usted no me va a decir que usted no conoce el estado de ánimo de sus hijos cuando solo los mira. Sí, o cuando llegan con el tonito, papá, ¿sabes lo que quieres? Algo van a pedir. Hermano, varón, usted sabe, hermana también, con nuestras parejas, solo sabemos al verlos, sabemos cómo están. Si hay clavo o no hay clavo. Pero a la hora de la vida espiritual, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendría que ser a la hora de la vida espiritual? Que usted pueda discernir. Esa profecía, el profeta está bien, la profecía no está esa profecía que es gloriosa, la luz de la palabra, eso está en tal parte, o sea, 2:14 habla algo de eso, esa profecía la recibo para mi vida. Lo que a veces, hermano, la profecía de Padre, ¿y qué será? ¿Será que eso no es? No sé, tiene que saber. Qué alabanza más gloriosa, la letra está bonita, pero el ritmo a mí no me da. Siento que ese ritmo no está inspirado en una danza para Dios. No estoy hablando de ninguno, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Y así pues, lo invitaron a una boda y es cristiana. Y viene el pastor, hermano, y empieza a hablar de. Usted dice, amén. Ese pastor de buena doctrina. Usó la palabra, usó varios versos y tocó mi corazón. Gloria a Dios. Bien discernido. No trata, hermano, de que todo está malo, hermano, tampoco. Pero sí de guardarnos y tener la capacidad de distinguir. Amén. Entonces, así en este espíritu, distingamos hoy cómo estamos y pongámonos a cuentas, porque hoy es una mañana, tarde ya de Santa Cena. Mientras mis hermanos reparten los elementos